Hola hermanos en Cristo, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesús. Soy un laico que quiere que todos conozcan la sana doctrina de Cristo y la tradición apostólica de la Iglesia primitiva. Este vídeo, como todos los que estoy elaborando, son hechas con las Santas Escrituras, para la cual recomiendo que usen la Biblia de Jerusalén por tener traducciones basadas en los textos originales. Estos tienen un lenguaje más de estudio y es aceptada tanto como cristianos católicos y protestantes. También pueden encontrarla en su versión por internet. 7 pruebas bíblicas de que San Pedro fue el primer papa. Los católicos siempre hemos profesado que San Pedro fue el primer papa, mayordomo, obispo, y que sus sucesores, los posteriores obispos de Roma, tienen la misma función. Sin embargo, es muy común que nuestros amigos o conocidos que profesan otra religión nos cuestionen sobre ese punto. Prepárate, porque hoy te enseñaremos 7 pruebas bíblicas de que San Pedro fue el primer papa. Primera prueba: Jesús le cambia el nombre a Simón. En el transcurso de toda la Biblia Dios ha cambiado el nombre a ciertas personas. Esto lo hace para indicarle su identidad, su propósito aquí en la tierra, su vocación, o su ministerio. Como fue el ejemplo de Abraham: recibió de Dios el nombre de Abraham, que quiere decir que Dios lo hará, el padre de las naciones. Génesis 17, 5. Sarai recibió de Dios el nombre de Sara, que quiere decir princesa y que será la madre de los reyes. Génesis 17, 16. Jacob recibió el nombre de Israel, que quiere decir poder de Dios, porque Jacob luchó con Dios y con los hombres, y venció. Génesis 32, 28. De la misma manera, en el Nuevo Testamento vemos que Jesús solamente cambió el nombre a Pedro, dándole su nueva identidad en Juan 1, 42. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Cefas está en arameo. Si recordamos, los apóstoles hablaban arameo y Jesús siempre se dirigió a ellos en arameo. Segunda prueba: Jesús edifica su iglesia sobre Pedro. En el Evangelio de Mateo vemos que repite el cambio de nombre, pero ahora le indica el propósito. El Evangelio de Mateo fue escrito en arameo originalmente, y Jesús le dijo así en arameo, Mateo 16, 18. Yo a ti te digo que tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Repitiendo el contexto. Jesús le dijo a Simón: Tú eres Pedro, Cefas, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Afirmando lo que enseñan la Sagrada Escritura, Pablo de Tarso siempre llamó a Pedro con el nombre de Cefas, de la misma manera que lo hizo Jesús. Esta palabra hebrea helenizada del arameo Cefas, no era un nombre propio, pero Pablo se lo asigna como tal. Gálatas 1, 18, luego, de allí a 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía. Gálatas 2, 9, y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Gálatas 2, 11, más, cuando vino Cefas a Antioquía. Corintios 1, 12, me refiero a que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Corintios 3, 22, ya sea Pablo, Apolo, Cefas. Corintios 9, 5. No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana, como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. En arameo no existe una separación de piedra y Pedro, por lo tanto es un nuevo nombre que Cristo inventó, porque ni en arameo ni en hebreo existe el nombre de Pedro, sino más bien Cefas, es un objeto, que es piedra, roca, peñasco, o sea, Jesús nombra a Pedro como a una roca maciza, firme y grande. Los hermanos me han dicho: Cristo no fundó la iglesia sobre Pedro, porque hubiera dicho: sobre este Pedro edificaré mi iglesia. Pero como ya vimos, Jesús no habló nuestro idioma, sino el arameo y el hebreo, entonces para su mayor comprensión dice así. Mateo 16, 18. Tú eres Cefas, y sobre este Cefas edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como vimos, la palabra de Dios es clara. Pablo ratifica las enseñanzas de Jesús. Pero siempre surgen los anticristos que quieren dividir o cambiar las enseñanzas de Jesús. Muchos protestantes argumentan: cuando se tradujo el Evangelio de Mateo al griego, se tradujo la palabra Kefas a Petros, que significa piedra en masculino, o bien, como a los hermanos separados les gusta, también tiene el otro significado de piedrita, pero ignoraríamos que Jesús no se dirigió en griego a sus apóstoles, por lo que queda descartado el sujeto de piedrita, porque Jesús dijo Cefas, no Ebna, que significa piedrita en arameo. En griego existe la palabra Petra, que quiere decir también piedra en femenino, o bien, tiene el otro significado de piedra grande, y la traducción del Evangelio de Mateo al griego fue así.
Mateo 16:18 Tú eres Petros, masculino, y sobre esta Petra, femenino, edificaré mi iglesia y... Aunque así están las palabras en griego, el traductor del Evangelio de Mateo, utilizó Petros para referirse a Pedro en masculino, y Petra para referenciar la piedra sobre la que se edificaría la iglesia en femenino, pero sabiendo que el arameo que utilizó Jesús, no hay diferenciación y utilizó solo la palabra Cefas en este pasaje, el traductor no puso piedra en femenino para referirse a Pedro, pues obviamente los que leían en griego hubieran pensado que Simón hubiera sido una mujer. Aunque también en griego existe la palabra litos, esta solo se utilizó en varios pasajes, como cuando iban a apedrear a la mujer adúltera, Juan 8:7, litos se utilizaba para referirse también a una piedra chica, o una piedra no firme. Entonces esta teoría la descartamos, repito, la descartamos en el nombre de Jesús, pues Jesús no habló en griego. Tercera prueba: Jesús le da las llaves a Pedro. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. Mateo 16:19. ¿Cómo entender este pasaje? Las llaves en Mateo 16:19 son simbólicas, porque sabemos que Jesús no tenía llaves en ese momento, sino que lo dijo para cumplir una profecía más de las Escrituras, y sabiendo que él es el descendiente del rey David, sabía como todo judío que los reyes entregaban las llaves a sus mayordomos, quienes tenían su confianza en el cuidado de su casa. Ejemplos: Isaías 36:22, Eliakim, hijo de Hilquías, mayordomo de palacio, el secretario Sebna. Génesis 39:4, José ganó su favor y entró a su servicio, y su señor le puso al frente de su casa y todo cuanto tenía se lo confió. Cristo es el rey ahora, descendiente legítimo del rey David, y Pedro es el claro mayordomo de Cristo. Todo rey tenía su mayordomo, y Jesús, por ser rey, elige a Pedro, y no a todos sus apóstoles, porque solo tenía que haber un mayordomo. Jesús es el que tiene la llave de David, Apocalipsis 3:7, pero sabemos que Cristo no es el mayordomo, sino el rey que las entregó. Sabemos que Isaías vino a profetizar a Cristo, pero en Isaías 22, no se menciona al Mesías, sino al mayordomo del palacio. Entonces podemos interpretar lo siguiente. Cristo es el rey, y como todo rey tenía su casa, ahora la casa del rey Jesús es la iglesia, el nuevo pacto de Dios con los hombres, el principio del reino de los cielos. Entonces Jesús hace mayordomo de su casa a Pedro, tomando el ejemplo de Eliakim, al otorgarle a él y solo a él, las llaves de su casa, y pondré las llaves de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Para los primeros cristianos esto era algo muy grande, porque sabían que el cargo de mayordomo implicaba tener un poder enorme. Un dato importante. Todos los apóstoles recibieron el poder de atar y desatar, Mateo 18:18, pero solo Pedro recibió las llaves. Cuarta prueba. Jesús confirma a Pedro como pastor visible de su iglesia y confirma la autoridad para guiar. En este pasaje entenderemos que Jesús le dice a Pedro enfrente a los apóstoles para que todos escuchen, es más, lo repite 3 veces para que no tengan duda. Juan 21:15. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Esto también lo habíamos escuchado anteriormente, Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Quinta prueba: Pedro siempre es el primero en la lista de los apóstoles. En el Nuevo Testamento se cita varias veces la lista de todos los apóstoles. Revisa rápidamente los siguientes pasajes. Mateo 10:2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan. Marcos 3:16-19, instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo. Lucas 6:13-16.
Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés. A Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé. Hechos 1:13. Y cuando llegaron subieron a la estancia superior, donde vivían, Pedro, Juan, Santiago y Andrés. Felipe y Tomás. Bartolomé y Mateo. Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. ¿Te diste cuenta? Pedro siempre aparece primero en la lista y Judas al final. ¿Coincidencia? No existe eso para Dios. Sexta prueba: todos apóstoles están en problemas, pero Jesús rezó por Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22:31-32. El demonio quería atacar a todos los apóstoles y Jesús pudo haber dicho que rezaba por todos, pero prefirió ser específico y hacer un énfasis en la misión de Pedro: confirmar en la fe a sus hermanos. Séptima prueba: Pedro toma iniciativas como cabeza visible de la iglesia. Luego de la muerte de Judas, Pedro decide que hay que completar la lista de los 12 apóstoles y escogieron a Matías. Hechos 1:15-26. Uno de aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los hermanos, el número de los reunidos era de unos 120, y les dijo: Hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había hablado ya acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús. Otro ejemplo es el primero en predicar en Pentecostés, Hechos 2:14. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y les dijo: Judíos y habitantes todos de Jerusalén, que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras. Otro ejemplo hace la primera curación luego de la resurrección, Hechos 3:6-7. Pedro le dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. En nombre de Jesucristo, el Nazareno, ponte a andar. Y tomándole de la mano derecha le levantó. Al instante cobraron fuerza sus pies y tobillos, y de un salto se puso en pie y andaba. Otro ejemplo recibe la revelación de que los gentiles sean aceptados como cristianos, Hechos 10:28, y les dijo: Vosotros sabéis que no le está permitido a un judío juntarse con un extranjero ni entrar en su casa. Pero a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. Otro ejemplo habla ante el Sanedrín, Hechos 4:8-10, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Jefes del pueblo y ancianos. Otro ejemplo. Pedro tomó la decisión en el concilio de Jerusalén, Hechos 15:5-12. Es de notar que el concilio de Jerusalén fue para tratar el tema de la circuncisión y las antiguas obras de la ley. Pedro se puso de pie y tomó la decisión, luego nadie se opuso al asunto, sino que comentaban los prodigios de la iglesia. Santiago también habló de lo mismo, pero notamos que solo aprobó y repitió lo que dijo Pedro, y el resultado del concilio se puede resumir así: somos salvos por la fe en Cristo, no por las obras de la ley, Hechos 15:11. Todo lo mencionado está en la Biblia, esto siempre lo enseñó la iglesia primitiva. Nuestro mayordomo, vicario de Cristo o nuestro Papa nos dice. Primera de Pedro 2:4-5. Y también vosotros sois piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual. Aquí, Pedro utiliza la palabra griega litos, likoi, o sea piedras pequeñas, que servían para la construcción de algún edificio, en este caso, un edificio espiritual, que es la iglesia. Aquí Pedro no nos llama cefas en arameo, ni petras en griego, ni mucho menos acrodoniados como Jesús, porque las cefas y petras, o sea, piedras grandes, se utilizaban para poner los cimientos y primeras piedras de una construcción, y es a lo que se refiere Cristo. Pedro es el primer cimiento, y como decimos y oímos seguido, Cristo